Bueno, buenos días. Seguimos en la Feria del Libro con los diferentes actos complementarios a la propia feria. Hoy, 12 de octubre de 2023, tenemos un acto especialmente atractivo y singular y necesario, como es dedicarle un tiempo a la lengua murciana. Y para ello tenemos a Manolo Marco con su libro Poémicas Murcianos. Ahora Pedro Jara será el presentador y explicará un poquito en qué va a consistir el acto. Por parte de la feria, agradecer a Manolo Marco que esté en ella y a Pedro Jara que se va a encargar de la presentación, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Un minutito nada más, porque aquí tiene que hablar Manolo, para los amigos. Yo soy Pedro Jara, uno de los autores que andan por aquí por la feria, y básicamente soy buen amigo desde hace mucho tiempo de Manolo, y un poco también me enorgullezco de que instigador en gran medida de que haya publicado ya 3 libros, porque ha sido una persona reticente a hacerlo hasta que le hice ver que era un desperdicio no sacar públicamente su obra. Yo quiero destacar solo, Manolo es una persona de las de antes, un hombre de los de antes, y lo digo en el mejor sentido de la expresión. En el sentido de una persona de palabra, en el sentido de una persona honesta, leal, y en lo que a la literatura concretamente se refiere, una persona amante de los clásicos. Él tiene publicados 3 libros, 3 poemarios, Poemas de Sol y Sombra, Poemas de Azúcar y Sal, que son 2 poemarios en lengua castellana, muy herederos de Quevedo, de autores clásicos, que es lo que a él le gusta realmente. Están ahí en el stand también para quien quiera interesarse por ello. Pero el motivo de este encuentro y de esta charla es que su último libro, recientemente publicado, Poémicas Murcianos, también es heredero de algo tradicional muy murciano, que siempre hablamos de Vicente Medina como el gran poeta de la lengua murciana, y sin ningún ánimo de exagerar, creo que Manolo es el mejor heredero que podemos tener de ese tipo de obra y de ese tipo de poesía. Con su estilo personal, por supuesto, pero es un auténtico homenaje a la lengua murciana, no panocho, como él nos aclarará, la diferencia, y al margen del libro Poémicas Murcianos, que es una maravilla, nos va a contar algunas cositas sobre la lengua, sobre aspectos históricos y curiosidades de la lengua murciana, que seguro que nos van a interesar porque es una persona natural, vehemente y que llega al corazón. Así que, Manolo... Gracias, Pedro. Bueno, después de lo que ha dicho Pedro, huele que presentarme, pero lo tengo que hacer. Soy Manolo Marco, autodidacta, escritor autodidacta. He trabajado los últimos 25 años de técnico sanitario en el Servicio Murciano de Salud. Y con motivo de la presentación de mi libro Poémicas Murcianos, voy a hacer una exposición lo más aclaratoriamente posible, dentro de mis posibilidades, sobre nuestra lengua murciana. Soy, o pretendo ser, escribior en lengua murciana, que no panochista de tablao y carreta, con todos los respetos del mundo, ni mejor ni peor, distinto. Coincidiendo así con mi admirado Vicente Medina, en la forma de tratar el lenguaje murciano, yo prefiero contar historias a las que se puedan expresar los sentimientos, algunos más alegres, otros más tristes, pero procurando un rigor dialectal dentro de los escasos conocimientos que tengo en esta forma de hablar. La base de mi historia empieza de joven, al escuchar a mi padre recitar, cosa que no solía hacer, pero lo pillé un día recitando un poema en una lengua extraña para mí, yo era demasiado joven. Y claro, le escuché decir palabras raras, pero es que luego también se las escuché a mi madre y a mi abuelo y en la huerta. Y así fue como surgió mi interés por el panocho. Y ahora voy a contar algo sobre el inicio de la lengua murciana, o panocho. Se entiende por dialecto la variedad que una lengua presenta según las distintas regiones en que se habla. En España, los principales dialectos de la lengua española son el andaluz, el extremeño, el murciano, el canario y algunos más. Pero las diferencias con respecto a la lengua general son mayormente de pronunciación.
y escasas las que se atañen al vocabulario, a la morfología y a la estructura sintáctica. Por eso, para algunos, más que de dialectos, se trata de modalidades de habla del idioma español. No se habla de modo idéntico en todas las regiones y comarcas, ni se habla igual en el campo que en la ciudad, ni tampoco en las capitales hablan de manera igual a los distintos grupos sociales. Pero este fenómeno es normal en todos los idiomas y no afecta en modo alguno a la unidad de la lengua. La unidad de un idioma se patentiza en el habla de las personas cultas. En este nivel es evidente la uniformidad del español en todo el país. Los españoles, sean castellanos, gallegos, vascos, catalanes, andaluces o murcianos, hablan una misma lengua española, el español común y general, exenta de las particularidades de una región. Es este español común y normalizado el que ordinariamente se entiende por lengua española y es el que se usan los libros y los medios de comunicación, la prensa, la radio. Sobre la lengua murciana, buscar a ultranza el hecho diferenciador puede conducir a un absurdo laberinto, emulando a otras comunidades autónomas que cuentan con lengua propia. Se ha querido generalizar una lengua a la que se le llama lengua murciana. Pero, más que le pese a algunos audaces generadores, afortunadamente la lengua que usamos en Murcia es la misma castellana o española, con ciertas peculiaridades perfectamente comprensibles para todo usuario del español, en cualquier punto del mundo hispánico. Algunos querrían ser cabeza de ratón de una lengua normalizada, que viene a ser una amalgama de voces rurales y vulgares, salpicada de barbarismo, a la que mezclada y agitada en la retorta de ciertas cabezas y ayunas de filosofía nos daría un precipitado y galimatías panochizante. Frente a este grupo exiguo, somos aplastante mayoría en Murcia los que preferimos ser cola de león, es decir, nos gloriamos de seguir enganchados al carro tradicional de la lengua española, que emplearon Cascales, Saavedra Fajardo, Selgas o Carmen Conde, de aquí de la tierra. Tenemos que aceptar nuestra habla normalmente sin desvalorarla ni sobrevalorarla, adoptando una actitud positiva ante ella y reconociendo que las particularidades de nuestra habla son tan legítimas como las de cualquier otra región. Por lo mismo, debemos esforzarnos en usarlas prestigiándolas, hasta que los demás hispanohablantes lo asuman como tal variedad diferenciadora dentro de la casa del común idioma español. Ejemplifiquemos esto con el uso de los diminutivos, cuyas variantes sufijales caracterizan a las distintas hablas regionales. Si los gallegos emplean el iño, los asturianos el in, los montañeses el uco, los leoneses y extremeños el hino, los castellanos el hito, los andaluces el illo. ¿Por qué los murcianos no podemos utilizar el ico junto con los navarros y los aragoneses? En definitiva, en Murcia se habla el español en su variedad murciana, o sea, el murciano, nuestro murciano. Dicho abreviadamente. Se trata de una modalidad literaria, un lenguaje artificioso y deformante creado por escritores murcianos sobre la base del habla huertana. Quiero hacer hincapié que no todo el léxico panocho es desechable, pues recoge muchos vocablos murcianos que es genuino y base especial de relevancia literaria. Nadie más autorizado para explicar lo que es el panocho que el gran poeta murciano, que no panochista, Vicente Medina, que en 1933 grabó para el archivo de la palabra un testimonio en su libro Aires Murcianos. En Murcia, la estructura morfológica y la construcción sintáctica son iguales que en todo el dominio español. Por lo tanto, podemos aseverar que en esta región se habla el español murciano. Esto es para algunos pudiera ser una decepción. Para la inmensa mayoría de los murcianos es motivo de orgullo.
el saber que hablamos la gloriosa lengua del pasado, la pujante del presente y la universal del futuro. Tal realidad lingüística conlleva además dos grandes ventajas prácticas de inestimable valor. Pues en primer lugar, el problema de la diglosia no romperá nunca la convivencia en nuestra región. Y segundo, los colegios podrán dedicar al estudio de lenguas extranjeras, hoy tan necesarias, miles de horas, las mismas que con otras autonomías han de consagrar el aprendizaje de sus lenguas vernáculas. Hoy día se habla en murciano no solo en el ámbito de la región de Murcia, sino también en zonas limítrofes, pertenecientes a Alicante. Uno de esos exponentes podría ser el mismo Miguel Hernández. Albacete, Jaén, Granada, Almería. En Almería también hubo un señor, un tal José María Álvarez de Sotomayor, que también escribía de forma extraordinaria en lengua murciana. El caso más llamativo es el del sector oriental andaluz, al que los lingüistas denominan la Andalucía murciana, por ser en el plano lingüístico una prolongación indiscutible del habla, de nuestra habla, resultado de múltiples factores. El origen del murciano. En el origen del murciano los podríamos remontar a la época de los romanos, del latín, porque ahí empezamos a hablar con el latín. Pero yo voy a partir del reino taifa de Murcia, que fue incorporado al de Castilla mediante mediados del siglo XIII, por allá por el 1243 y 44. Pero en 1260 una sublevación de mudéjares obligó a Alfonso X a solicitar auxilio a su suegro Jaime I de Aragón, quien acudió presto a sojuzgar a los levantiscos. Su eficaz intervención sería pagada con establecimiento de colonos aragoneses y catalanes en tierras de la región. Años después, Murcia fue ocupada casi en su totalidad por Jaime II de Aragón en 1296, el cual no la restituyó a Castilla hasta 1305. Obviamente, en aquel periodo se incrementaría de forma progresiva la inmigración aragonesa catalana. Tales circunstancias históricas y la vecindad de Valencia han determinado influjos idiomáticos bien perceptibles. Un ejemplo sencillísimo. Aquí en Murcia, a la patata también se le llama crilla. Pese a los monumentales mojones del reino que separan los reinos de Aragón y de Castilla en Beniel y el Siscar, las relaciones entre los habitantes de la Vega del Segura han sido siempre constantes, intensas y cordiales, por encima de fronteras históricas móviles. Ha prevalecido la comunicación humana, dada la comunión de intereses agrícolas entre todos los que cultivan las tierras regadas por nuestro río del Segura, el Táder. El flujo de migraciones humanas y repobladas durante la Reconquista es la clave que lo explica todo. El primitivo impulso norte y sur, con su altibajo, es permanente hasta la conquista del Reino de Granada en 1492, pero hay más. A lo largo del siglo XVI, los levantamientos de los mudéjares, aplastados en breve, provocan duras represalias y destierros masivos, con el consiguiente despoblamiento vacío que ha de cubrirse con nuevos pobladores tras cada rebelión. Lógicamente, los más próximos, los murcianos, irán a repoblar las tierras granadinas y otras comarcas de la Andalucía oriental. Aquí hay un ejemplo, hay un pueblo en Málaga que se llama Istán, un pueblo malagueño, que el gentilicio suyo es Panocho, se le llaman Panocho, y el acento que tiene es muy parecido al nuestro. Estamos hablando de hoy. Operación que se repetirá a mayor escala concluida la Guerra de la Alpujarra en 1570. Y nuevamente al finalizar la expulsión de los moriscos en 1613, de este modo el habla murciana se ha ido configurando sobre la base del castellano, influido por sustratos árabes, mozárabe, aragonés, catalán y valenciano. Hasta el folclore viene a corroborar la historia. Por ejemplo, los tambores de Calanda o Puebla de Ijer son trasplantados a Moratalla y Mula vía Tobarra y Ellín.
Ese es precisamente el camino que siguen muchos vocablos aragoneses, llegados a Murcia a través de la Mancha Oriental, Cuenca y Albacete. Un capítulo importante de la conformación histórica de Murcia lo constituyen las enclaves de las órdenes militares, tan extensos en el reino antiguo de Murcia. La de Santiago fue la orden militar que mayor protagonismo tuvo en la conquista de Murcia, en la persona de su maestre Pelayo Pérez Contreras, brazo derecho del príncipe y luego rey Alfonso X el Sabio. De ahí que fuera la más agraciada con encomiendas y posesiones heredadas en Murcia. Nótese que la sede del gobierno de esta se hallaba en el monasterio de Eucles, Cuenca, de donde emanaban órdenes y decretos, y que en cuya tierra es de suponer que se reclutaría el mayor contingente de colonos y soldados por sus propios territorios murcianos. También las órdenes del Temple, Caravaca, San Juan de Jerusalén, heredaron tierra en el reino de Murcia, si bien en menor proporción. De ahí la enorme cantidad de soldados con sus familias y servidores que aportaron más lenguaje a nuestra tierra. Es inimaginable el constante trasiego de gente de todas las latitudes peninsulares que vinieron a fincarse en este país fronterizo, sujeto hasta 1492 a los vaivenes de la fortuna bélica, favorable o adversa. Si a esta avalancha de pobladores añadimos la presencia de los mudéjares y judíos, numerosas aljamas que tenemos en Murcia medieval, convertida en abigarrado ensamblaje de razas y culturas, y en consecuencia de una forma de hablar. En aquel explosivo y belicoso ambiente hubo de fraguarse el dicho tenido por denigrante, que se nos cuelga a los murcianos: mata al rey y vete a Murcia. Como si aquí viviera sin ley al más puro estilo bárbaro. Hay quien lo dice para ofender o insultar, porque ignora lo que significa esta frase. Y hay murciano que a su vez se ofende porque tampoco conoce su significado. Ningún murciano ha cometido regicidio, ni siquiera conato, que se sepa. Por el contrario, es un timbre de gloria saber que ese proverbio se acuñó partiendo de una realidad histórica. La lucha intermitente en la frontera murciano-granadina era tan dura y arriesgada que allí donde podía redimirse penas, incluso las mayores, se servía al rey en los castillos fronterizos, como el de Siquena, en Lorca. Cuyas ruinas aún se yerguen frente a Vélez Blanco. Recapitulando, el caso de nuestra lengua es el único entre los dialectos peninsulares. En Murcia confluyen ambas lenguas romances, castellano y catalán, produciéndose una curiosa y honda fusión. Castilla y Aragón se encuentran y entrechocan en Murcia. El potente avance aragonés se ve frenado por Castilla, que se adelanta y ocupa Murcia, pero a la vez Castilla se ve obligada a pedir ayuda militar a los pobladores de Aragón, lo que motivará el peculiar mestizaje de nuestra región. Es preciso subrayar que la diferencia esencial entre las hablas regionales y entre cada una de sus respectivas subáreas radica en el léxico y el vocabulario. El uso de determinados vocablos, giros o locuciones es a menudo la marca identificadora entre los habitantes de una comarca o de un pueblo. Intentaremos, pues, caracterizar las comarcas murcianas creando su propio y privativo léxico. A tal fin, vamos a establecer listas paralelas de vocablos que patentizan la diversidad del léxico, sobre todo entre la comarca del centro primando la influencia del catalán y la del noroeste, la aragonesa. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Voy a hablar un poco de Vicente Medina y de su influencia en mí. Bueno, a pesar de las influencias creadas por sus contemporáneos en mí, Pedro Díaz Casó, José Martínez Torné, José Frutos Baeza y algunos más, quien más ha marcado mi obra literaria en lengua murciana o lengua maere
ha sido mi admirado e incondicional don Vicente Medina Tomás, achenero de nacimiento, huertano de corazón y argentino de adopción. Como bien he dicho, nació en Archena, a principios de la segunda mitad del siglo XIX, 1866. Desde muy joven empezó a interesarse por la literatura en general, ya que sus padres pusieron una tienda de libros y periódicos después de haber tenido varios oficios más propios de la época. A Vicente Medina no le gusta el uso que se hacía de la lengua murciana por la exageración en sus expresiones y la invención de palabras, barbarismos y extravagancias, que no tenían nada que ver con la realidad de esta lengua, según él. Sobre todo el que hacían unos señores que por allá por el 1851 se inventaron una fiesta, el Bando de la Huerta de hoy, para ridiculizar a los huertanos haciendo soflamas, edictos de supuestos alcaldes y peroratas varias. De hecho, tuvo alguna discusión importante con autores y discrepancias con periodistas por esta cuestión. Por ejemplo, Medina le reprochaba a un periodista la falta de rigor lingüístico en los escritos, en los bandos, inventándose palabras, y el periodista le reprochaba a Medina que se pasaba con los apóstrofes y con los icos, las terminaciones. Entre otras cosas, todo esto elevado a palabras algo airadas, recias. Y a propósito de ico, en la huerta se utilizaba el diminutivo iquio. Sin embargo, en Murcia, en la ciudad, era el ico. Esto es una observación. Una de las obras más importantes de Vicente Medina es la novela escrita en lengua murciana El Rento, que habla de las costumbres de la huerta y de la vida misma. Y luego, como obra cumbre, su grandísimo Aires Murciano, libro de poemas costumbristas donde se hace una exposición de sensibilidad, sufrimiento, expresión literaria, que para mí no hay otra que le iguale en calidad poética, destacando por su excelencia el poema o romance La Cansera, que si no os importa lo voy a recitar. En esta obra se refleja la época en la que se vivía, el trabajo, la pobreza, la guerra en la que morían sus hijos. En 1898 habían dos guerras, una, la de Cuba y otra de la de Filipinas, que las perdimos como colonias. Si no os importa os voy a recitar La Cansera, el mejor poema que tiene para mucha gente, y para mí también. Y en La Cansera, que es universal, dice Vicente Medina: ¿para qué quieres que vaya? ¿Para ver cuatro espigas arrollar y pegar a la tierra? ¿Para ver los sarmientos ruines y mustios y ennúan las cepas sin un grano de uva? Ni tampoco siquiera sombra de ella. ¿Para ver el barranco? ¿Para ver la laera sin una matuja? ¿Para ver que se embisten de pelar las peñas? Anda tú si quieres, que a mí no me queda ni un soplo de aliento, ni una onza de fuerza, ni ganas de verme, ni de que me mienten siquiera la cosecha. Anda tú si quieres, que yo puede que nunca pise más la senda, ni puede que la pase, si no es que entre cuatro ya muerto me llevan. Anda tú si quieres, no he de ir por mi gusto si en cruz me lo ruegas, por esa sendica por donde se fueron, para no volver nunca tantas cosas buenas, esperanzas, quereres, suores, todo se fue por ella. Por esa sendica se marchó aquel hijo que murió en la guerra. Por esa sendica se fue la alegría, por esa sendica vinieron las penas. No te canses, que no me remuevo. Anda tú si quieres y déjame que duerma, a ver si es para siempre, si no me despertara. Tengo una cansera. Bueno. Gracias. Puto ventilador. Bueno, me he quedado en la guerra de Cuba. Algunos de sus contemporáneos, de Vicente Medina, diría de él que de haber nacido en Madrid
el lugar de Murcia, supongo que por la lejanía física o literaria, habría ocupado un lugar privilegiado entre los mejores poetas de España. Uno de sus primeros poemarios que editó fue El inicio de su aire murciano, que consistía en un pequeño poemario en el que plasmó 13 poemas. De su aire murciano. Lo componen un compendio de varios libretos de este nivel, desde 1898 a 1928. A propósito de este poemario, Aire murciano, tengo el original, que me lo consiguió mi mujer, cosa que le agradezco profundamente. A propósito de este pequeño poemario, uno de los grandes escritores de su época, don José Martínez Ruiz, que a la sazón sería Azorín, novelista y ensayista, dijo sobre este pequeño libreto a Vicente Medina, y cito textualmente: aunque no escriba usted más, este diminuto volumen, que es de oro, bastará para colocarle a usted entre los grandes líricos de nuestro Parnaso. Su poesía es de las pocas que conmueven hondamente. Diga lo que diga la prensa, puede usted tener la íntima convicción de que ha hecho una obra de artista. Adelante, le abraza José Martínez Ruiz, a la postre Azorín. Allá por el año 1908, por cosas que no vienen a cuento y sería muy largo de explicar, emigró a Argentina. Entre sacrificios y penurias, entre ellos el de reclusión en casa, el poeta tuvo suerte económicamente hablando y se compró una finca. Y era tanto lo que echaba de menos a Murcia, que una parte de esta finca la dedicó a copiar a su querida huerta, haciendo bancales, regaeras para regarlos con su propia noria y poner en toda clase de productos, como diría él, de su tierra del alma. Incluso llegó a celebrar alguna fiesta tipo bando de la huerta, con sus empleados vistiéndolos con el auténtico traje regional huertano. Esto en plena Argentina. Hablando de las influencias, algo que por otra parte es normal en la mayoría de los poetas, pues estos todos tienen un modelo en el que basarse a la hora de escribir. Vicente Medina ha influido tanto en mí, precisamente, que no escribo ni un romance sin pensar en su obra. Perdón, tengo la boca seca. A ver. Dice que precisamente escribo, que había influido tanto en mí que a la hora de escribir pienso constantemente en él y en lo que pensaría de mí. Bueno. Creo que me parezco a él, salvando por supuestísimo las distancias. En lo dramático, aunque su época no fue lo que es hoy la mía. No tiene nada que ver, evidentemente. Yo tengo que admitir que soy un poco más irónico, pues en mis poemas siempre hay algo por lo que se te escapa una sonrisiquia. Una de las cuestiones que más me ha influenciado es el dolor que inyecta en sus versos y juego de palabras que tanto sentir expresan. Dice: la boca me duele de estarle diciendo: no quiero que vayas, nenica, al abrazar. No quiero que vayas porque a ver a Paco sé, nena, que va. A la hora de escribir en lengua murciana o panocho, normalmente se suele escribir en romance y con rima asonante. Los romances pueden ser largos o cortos según sea la historia que tenga que contar el autor. A mí personalmente en alguna ocasión se me ha ocurrido hacer algún soneto, pero no ha llegado a convencerme, porque la gracia del romance en la lengua murciana
lo enriquece más todavía. Y esta es mi conclusión sobre el habla murciana. Vicente Medina y su influencia en mí, aparte del cariño, el respeto que le tengo a la cultura murciana y sus costumbres, huerta y un largo etcétera, del que me siento enormemente orgulloso. De ahí mi libro, Poémicas Murcianos. Ahora, si no importa, os voy a recitar 2 o 3 poémicas de mi libro. Si sois capaces de aguantar, lo recito, ¿eh? Manolo, ¿quieres que te tenga mientras recitas el micrófono? No, porque ya estoy acostumbrado. No digo para la grabación, tienes que tener el micrófono. No. Bueno. Mi poesía es diversa, ¿eh? Normalmente soy un poco tristón, pero me gusta también meterle de vez en cuando algo para la gente, porque el panocho, la lengua murciana, bien hablada, hace gracia, porque tiene sentimientos, encierra cuestiones en el pecho que solamente Medina y alguno más somos capaces de recrearlo. Esto dejando la modestia un poquillo aparte. Entonces, aquí he elegido 3 poemas. Estoy un poquillo nervioso, ¿eh? Perdonad. Este poema es un poco desenfadado, para que haya de todo un poco. Y se llama La moto. Iros quedando un poco con lo que digo por si tenéis que hacer después alguna pregunta. Y si se os olvida y queréis intervenir de golpe, soy capaz de parar y explicar la palabra que he dicho, ¿eh? Y dice así. Si sientes un retemblor de esos que te perjudican las orejas y efisas pasar como un visibilo, un rayo de luz por tu vereda, no te preocupes, zagalilla mía, que es que me he mercado una moto nueva, de esas que zurren como bombazos, como llampíos de nubes secas, como rugidos de los leones hambrientos por encomedio de las avenas. La he llenado de avalorio y colgajo, y cinticas de colores azules, coloradas y violetas. Un espejo a cada lado, uno para mirar para atrás y otro para que tu carica veas. Con una portaera ancha atrás para que coja al menos 2 eras, donde puedes llevar para los conejos toda clase de ramas y hierbas, naranjo, abescoquero, cirigüelo, cerrajones, orugas, corriguelas. ¿Cómo me gustaría sentarte en mi moto en la parte de la zaguera y pasearte por todo el pueblo? Para que la gente pegaica a mí te vea. Con tu pelo de panocha al aire, tu enaguas de volante y mitad a la sea, revoloteando por todos los lados y enseñando tus piernas y hasta las caderas, para envidia de los mozos que tanto en el cornijat de tu barraca semean. Voy a platicar con tus peres para decirle que no te sales de mi cabeza, que me dejen que te pretenda por mi vía, por lo que más quieran. Y si no me dejan porque lo nuestro penicas lo entiendan, por la madre que me trujo para perderme por ti a esta tierra, y por la Virgen Juan Santica que está allá arribica subí en su sierra, juro irlos los 2 en mi moto, los 2 arrejuntaicos, montados en ella. Gracias, gracias. Bueno, aquí tengo otro que este es un poco más serio. Aquí os vais a reír un poco menos. Pero es que ya digo, tengo que tocar todos los palos. Y yo soy tristón, por naturaleza soy tristón. Y esto se llama Déjame dormir tranquilo. Traducido sería Déjame dormir tranquilo. Y
Y dice, si ves que me quedo durmiendo, éjame siquiera dormir una miaja y no me despiertes, que ensoñando con lo único que mi dolor descansa. Que así en sueño con el crío, que es la única forma de tenerlo aquí en la barraca. Así que no me despierte, que despierto que me quedo sin esperanza, que despierto ya no viene conmigo al bancar, ni me ayuda a sacar el averío de la cuadra, ni me mira con aquellos ojicos de cariño cuando lo besaba en su frente de nácar. ¿No te has fijado que desde que se fue para no volver nunca aquella inocente alma, mal vivo como un espíritu en pena, como un triste y desalmado fantasma que vaga perdido de un lado a otro, alrededor de su camica vacía y amarga? ¿No ves que la noche me se echa encima? ¿No ves que la mañana despertarme me aplasta? Por no fisarlo venir por la sendica con el capazo lleno de higos de habas. Por no verlo jugar con su perro Canelo y aquella gatica parda. Yo para mí que fenejeo de tristeza por sentir tanto su falta. ¿Cuánto daría, Virgen Juensantica, porque jamás me despertara, pasar tu hija la vida durmiendo, para ensoñar con el zagar que tanto a mi seso se ata, y ser feliz en mis sueños, hasta que aquella Estra me se olvidara? Estra es desastre. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otro que ni una cosa ni la otra, ni tan triste ni tan alegre. Pero bueno, tiene algo de sentimiento porque habla de un amigo. Y se llama ¿Qué fue de nuestra amistad? Y dice: ande quedaron las correntillas que los metíamos detrás de los perros, destrozando los alpargates que tanto sudores y dinero les costó a nuestros padres, para luego hacerlos manencia como locos posesos. Aquello que alegremente pasó, aquello que ahora solo son recuerdos. ¡Qué grandes amigos éramos! Ahora, cada vez que me acuerdo me se saltan las lágrimas de las poquillas que ya me quedan dentro. Aprendimos a nadar en la ciega, en sus aguas mansas para perder el miedo. Y después luchar contra escorrentas cuando el río llegaba manso y lleno. Y a montar en bicicleta, a veces sin coger el manillar, otras sin freno. Así que a luego se apagaban las consecuencias rompiendo los tuillos, ruillas, tuicos en los huesos. Como rodrejos los curábamos enseguida. Ni alcohol, ni melcromina, ni esparatrapo, ni médico. Los echaba una minaica el vitoriano, que era el practicante del pueblo, que nada más que con mirarte y 4 estrujones te arreglaba todico el cuerpo. Y hasta la mili junticos fuimos, como disfrutamos dando panzazos en el suelo, perneábamos con las primeras zagalas, dando nuestros primeros besos. Dame un certas cortos, Manoliquio. Pásame tú, amigo mío, es chisquero. ¿Te han mandado comida a tus peres, que los míos no tienen donde caerse muertos? Sí, amigo mío, pienso compartirla contigo, pues que tenemos los estógamos igual de hambrientos. Lo efiso casi todos los días, pero es ahora cuando más lo echo de menos. Se casó con una churubita de la ciudad, rica, con muchas perras y coperos. Por suerte tuvo varios zagales, y eso sí, tuico ellos muy buenos. Pero en entonces ni a la cara me mira, este amigo al que tanto quería, y quiero.
con todas las cosillas que hicimos juntos, cosillas que muy a menudo en mi cabeza recreo. Por eso en jamás mentaré a mi amigo, porque cada vez que lo miento me acuden aquellos recuerdos que me estremecen y me colcan los sesos, por pensar que por él fuera dado la vida. Y el corazón, cuando aún lo tenía entero. Muchas gracias. Perdóname si alguna vez me he cortado, pero es que me emociono con estas cosas y tengo que hacer una parada y no puedo remediarlo, es que me emociono. Y creo que quien sea capaz de leer este libro se puede emocionar igual que yo, ¿eh? El problema es que el murciano no lo entiende cualquiera, porque tiene algunos giros que él lo que le hace es ser exclusiva lengua, exclusivo lenguaje murciano, que no tiene nada que ver con los otros dialectos en España. Los otros, como decía en el escrito, no dejan de ser español, mal hablado español. Y el murciano también, pero los giros que tenemos nosotros y esas palabrillas que cogimos de los aragoneses, de los navarros, de los catalanes, de los judíos, incluso de los judíos, y muchas palabras de los árabes, de los mismos árabes, que nosotros mismos, sin necesidad de hablar en lengua murciana, nombramos todos los días cientos de palabras árabes y deberíamos saberlo. Creo que lo sabemos, tú bien lo sabes, ¿no? Y bueno, y esto es todo. A ver, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Queréis que os recite otro? Es que me lo he traído para enseñárselo a los compañeros, pero lo tengo por aquí y me han dicho que es muy bueno. ¿Queréis que os recite, no? Es inédito. ¿Eso qué es eso? ¿Inédito? Ah, que no está en el libro. Bueno, este poema no hace mucho que lo escribí. Tengo un trocico de tierra en la huerta y tengo una casica a la que le llamo barraca, pero no es una barraca, porque barracas por desgracia no hay. Puede haber alguna por ahí que le haya hecho algún loco, porque le puedes pegar fuego. Pero bueno, yo le llamo mi barraca. Y estaba sentado en mi hamaca, estaba yo a gusto, estaba sereno, y miré al fondo y vi el cielo con unos pájaros, tal. Enfrente había un bancal de habas, a un lado la alfalfa, al otro lado tal. Y claro, como no quiero contacto de golpe, lo voy a recitar. Y esto es lo que sentí en el momento. Esto lo sentí en el momento, ¿eh? Y se llama Los abejorricos negros. Espero no emocionarme, es que me emociono. Lo siento, no puedo remediarlo. Lo siento, no puedo. Los abejorricos negros. Asentado estoy en el pollo, debajo de mi porche sereno y fresco, abraceico por su sombra que me quita el calor de mi cuerpo. Al fondo, con algún nublo y bandad de pájaros, el cielo. Un cielo que te escandila de tanto azulor, un azul que te alegra toillo lo que llevas dentro. Enfrente, un bancal de habas, limpio como el oro de hierba el suelo. Ni una mala matuja tiene tan siquiera, ni un mal bicho se ve por encomedio. Solo alguna meldica picando las tabillas, olivando las flores, abejorricos negros. De esos que según dicen los viejos, traen mala suerte. Los mismos que le avisaron con su zumbar al Vicente Medina de que a su hijillo del alma se lo traían muerto. Pa' mí que no es pa' tanto, y hasta me atrevo a decir que es poco cierto, pues que con su abejorreo, poquillo a poco, sin querer, me están dejando durmiendo. A un lado hay una tablilla de alfalfa para que coman mi forrega y conejos, verde cual esmeralda y con una alzá que parece que me quiere percanzar el cuello. Y al otro lado,
una selva de azadares con mando de flor los limoneros. Y todas doblaicas que se rompen están las ramas de tanto peso. Con qué alegró me llega el olor. Cuánta es la paz que me está entrando en el pecho. Veo aperos, herramientas que nada más trujeron sudor, trabajo y sufrimiento. Ahora están todos colgaicos en la pared de mi barraca, ya no produjen naica, solo recuerdo. Y allá arriba, aquí me emocioné, y allá arriba en la ñonguera, donde todo es olvido, soledad y enreo, la casetica vieja y vacía del Tasio, mi querido amigo, mi perro, aquel animal que entabía entremetido en mis sesos a llevo. Ahora me se están entornando los ojos, clisándome estoy, como dirían mi abuelo, efisando el reor de mi huerta con un ojillo medio cerrado y el otro casi abierto, pasando el tiempo tan aborico y escuchando como en la loria los abejorricos negros. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenía alguna pregunta que hacer? ¿Alguna palabra que os haya atragantado, que no haya entendido o algo? Es que no la entiendo a veces ni yo. Así que ya poco, si no tiene preguntadme algo. Pepe, pregúntame tú algo, yo qué sé. Es que aquí la mayoría son familia y amigos, ¿eh? Ay, si es que ya has dicho que al principio me he puesto nervioso y he empezado a pasar páginas y letras que al final me he liado. Soy Manolo Marco. Los últimos 25 años laborales he estado de técnico de emergencia sanitaria en el Servicio Murciano de Salud. Y soy de Lorquí. Soy de Lorquí muchos años, que no lo aparente. Que no, tengo muchos años ya, no lo aparento. Y bueno, y agradeceros que hayáis venido, de verdad, porque a la gente que no conozco no sabéis el orgullo que siento. No sabéis el orgullo que siento de que la gente me esté escuchando. Y he visto por ahí fuera algunos que se ha parado a escucharme, algunos lo he visto un poquillo bajar la cabeza como de tristeza, pero también he visto a otros reírse. Y eso a mí me emociona. Y con eso la Feria del Libro para mí ha concluido, porque el propósito era este, que la gente me conociera un poquillo, que supiera cómo escribo y que llegue un poquillo a vuestro corazón. Porque en definitiva es nuestra lengua y deberíamos atenderla un poquito más. No sé si debo decirlo, Pedro, no sé, porque es que a mí cuando una cosa me sale del alma la digo. Yo esperaba haber vendido más libros, no por la venta ni por el dinero, pero el pensar que estamos en Murcia y la gente no se para a comprar un libro en lengua murciana que vale 10 euros, me da vergüenza. A lo mejor no sé si te tenía que decirlo o no, Pedro, pero es que me sale del alma. Además, creo que me están escuchando fuera. No han habido ventas. Y a mí, os digo que, os repito, la venta y el dinero me da igual. Pero que no hayan pasado murciano a comprar esto en lengua murciana, la verdad es que me da bastante pena. Mucha pena. Gracias. Si tengo una pregunta, la respondo y si no, yo por mí hemos terminado. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Dime. ¿El libro? Muchas gracias. El libro se compra ahí enfrente, donde pone Editorial Pluma Verde. ¿Está en la editorial? Pluma Verde, donde pone Pluma Verde.